Como ustedes bien saben, al término de la Segunda Guerra Mundial se crearon organismos y diferentes alianzas entre países, donde cada uno jugó su papel durante la Guerra Fría. Entre 1945 y 1950 nacieron organismos sociales y políticos tan importantes para el mundo como la ONU. También se crearon organismos como el FMI o el Banco Mundial, importantes para darle impulso al dólar estadounidense y endeudar a los países o ayudarlos, según el prisma por el que usted vea la situación. Por esos años nació la OTAN, el brazo armado de Estados Unidos en el mundo. Y como respuesta a la OTAN, en 1955 nace el Pacto de Varsovia, una especie de OTAN pero liderada por la Unión Soviética. Varsovia es la capital de Polonia y durante la Guerra Fría, Polonia jugaba de parte de los rojos. Sin embargo, cuando era evidente que la Unión Soviética iba a desmoronarse, el Pacto de Varsovia simplemente desapareció en 1991. Por eso se dice que al ya no haber ni Unión Soviética ni Pacto de Varsovia, que como dije era una alianza militar comunista para defenderse de la OTAN también debió desaparecer en los años 90, pero por desgracia ese no fue el caso. En medio de todos estos cambios geopolíticos a inicios de los años 90, Polonia, tras haber estado sentado al lado derecho de la Unión Soviética, o izquierdo si usted lo prefiere, Polonia empezó su camino para intentar formar parte de Occidente. Sin embargo, para que Polonia pudiera ingresar en la Unión Europea y la OTAN, fue necesario una fuerte ola de reformas. No olvidemos que la política polaca tiene una tradición conservadora, siendo la religión católica muy influyente en la sociedad. Recuerden que de Polonia era el Papa Juan Pablo II, pieza fundamental de Occidente en su lucha contra los comunistas durante la Guerra Fría. Y como decía, nada más acabar la Guerra Fría por allá por 1991, Polonia empezó a trabajar en estrecha colaboración con la OTAN y la Unión Europea para protegerse de los militares y políticos rusos y su influencia. El atractivo del poder civil de la Unión Europea, la necesidad de asistencia militar por parte de Estados Unidos, así como grandes expectativas sociales, fueron motivos de sobra para que Polonia guardara su bandera roja debajo de la cama. Con miras a formar parte del plan de Occidente, Polonia, a lo largo de la década de 1990, trabajó para lograr grandes cambios económicos y democráticos, hasta que en 1999 Polonia finalmente fue integrada en la OTAN y en el 2004 en la Unión Europea. Para algunos es evidente que Occidente, tras la Guerra Fría, se apresuró a acoger en su seno a Polonia antes de que ésta volviera a caer en la esfera de influencia de Rusia. El 2004 es conocido como el año de la gran ampliación del bloque occidental hacia el este, hacia las fronteras rusas. Y es que en el 2004 en la Unión Europea fueron aceptados 10 nuevos miembros, 7 de los cuales formaron parte del círculo soviético en el pasado, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia. Hasta aquí no hay nada malo. La Unión Europea es un excelente bloque para el desarrollo económico y comercial, al que más de un país sin duda ahora mismo quiere pertenecer. Pero en el 2004 no solo se expandió la Unión Europea, que repito, no tiene nada de malo. Lo malo fue la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, integrando a 7 nuevos países. 6 de ellos con un pasado comunista y antioccidental. Hablamos específicamente de Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. En ese momento no lo sabíamos, pero esta expansión militar de Occidente hacia Rusia supuso el comienzo de una tensión que nos ha llevado hasta lo que vivimos en la actualidad. Pero eso ya sería tema para otro video, porque hoy hablamos de un temita no menos importante. Como ya lo mencioné, en el 2004 Polonia se integra a la Unión Europea, pero en poco tiempo ese matrimonio empezó una serie de desencuentros, desamores y tensiones. El punto de inflexión quizás tuvo lugar en octubre del 2015, cuando la política polaca se puso patas arriba después de años de liberalismo y una mayor integración europea. El motivo, pues el partido de extrema derecha nacionalista, populista, Ley y Justicia, cuyo acrónimo en polaco es PiS, fue elegido por mayoría en las cámaras alta y baja del Parlamento polaco, aprovechando el creciente euroescepticismo. Desde entonces, las políticas del PiS han transformado la política y el Estado polaco, estableciendo políticas que ocasionalmente tienen desacuerdos sustanciales con la Unión Europea, marcando un claro retroceso en la relación entre Varsovia y Bruselas. Un retroceso en sus relaciones que alcanzó nuevos niveles hace poco más de un año.
Y es que el problema para la Unión Europea no es que Polonia quiera irse, sino que quiera quedarse. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les hablaré del gran problema que tiene la Unión Europea y no es Rusia ni Estados Unidos o China, pues el problema lo tienen en su propia casa y se llama Polonia. En este video, estimados amigos, les explicaré en qué consiste el problema polaco para la Unión Europea y cómo puede salirse todo completamente de control. También les hablaré de la pelea que ha causado Polonia con Alemania, algo que podría hacer saltar por los aires a la Unión Europea, porque cada vez las acusaciones y presiones son de mayor calibre. También les hablaré de cómo el ejemplo polaco puede cundir entre otros socios europeos, lo que causa nerviosismo en el seno de uno de los bloques económicos y comerciales más importantes del mundo. De este tema se llevan meses hablando y se hablará aún más en el futuro, pues sus consecuencias pueden ser demoledoras y hoy entenderán por qué. Sin más introducción, empecemos. Durante la Guerra Fría, Polonia se mantuvo alejada de la política internacional en la medida de lo posible y actuó en la misma dirección que sus aliados socialistas o comunistas. Sin embargo, a finales de los años 80, cuando era evidente que la Unión Soviética iba a agonizar, un movimiento de oposición apoyado y financiado por potencias occidentales y la Iglesia Católica logró poner en jaque al régimen socialista polaco. Luego, en los años 90, Polonia entraría a trabajar en su política de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN, mientras se alejaba cada vez más de su pasado socialista, hasta convertirse en un fiel aliado de estas dos organizaciones. Sepan que sus gobiernos se prestaron a una rápida integración y como resultado, hasta el 2004, cuando el país se unió a la Unión Europea, Polonia tenía una identidad muy reformista. Cuando el pueblo de Polonia derrocó el socialismo y comenzó su democracia en 1989, esta nueva democracia estaba ansiosa de cambios. Es importante saber que en Polonia de facto no existe la izquierda o el progresismo, y cualquier idea que se desvíe de la derecha, aunque sea un poco, es tachada de comunista. Por lo que en Polonia no existen partidos con estas tendencias políticas. Uno de los grandes cambios en Polonia hace 30 años estuvo relacionado con el poder judicial, que se hizo independiente de la influencia política, por lo que colocaron el poder de seleccionar jueces en manos de otros jueces. Sin embargo, esta transparencia judicial se acabó hace unos años, cuando en octubre del 2015 el pueblo polaco eligió su gobierno. El resultado dividió al país y generó preocupación más allá de las fronteras polacas. La elección del Partido Nacional Conservador y Euroescéptico Ley y Justicia, encabezado por Andrzej Duda, condujo a un cambio en el panorama político, judicial y cultural del país. Entre otras cosas, introdujeron una nueva ley para acabar con el sistema de juez elige juez y decretaron que los políticos del partido gobernante serían los encargados de seleccionar a los jueces. Y desde entonces, el partido Ley y Justicia ha elegido a los jueces de la nación, que como no podría ser de otra manera, son leales a la formación política gobernante. Esto es una práctica muy común en países pequeños como El Salvador o tan grandes como Estados Unidos, así que en teoría nadie debería sorprenderse. Como reacción a estos cambios, la oposición, que también es de derecha, porque como decía en Polonia no hay partidos de izquierda, organizó grandes manifestaciones contra el nuevo gobierno y se expresaron preocupaciones sobre la democracia polaca. Porque, entre otras cosas, desde el 2015 Polonia viene incorporando regulaciones restrictivas en temas como la política de género, la independencia del poder judicial, la libertad de expresión en las universidades, y hasta han expulsado a grupos de expertos y ONGs que se consideran de izquierda o contrarios a los valores que el gobierno quiere difundir. Por si fuera poco, el gobierno polaco actual mantiene una estrecha vigilancia sobre los medios de comunicación y el poder judicial, mientras ignoran los intentos desde el seno de la Unión Europea de controlar sus acciones. Otro de los puntos que preocupa en Bruselas es que Polonia está en contra de la ideología de género, pues la sociedad polaca es muy conservadora, como lo demuestra el hecho que muchos pueblos polacos se han declarado libres de esta ideología. Y las personas homosexuales que viven en estas áreas tienen pocas opciones: emigrar, esconderse o luchar, destacaba la BBC hace poco en un artículo. Como era de esperarse, todas estas cositas relacionadas con la justicia, los valores, la democracia y la política en general han venido provocando tensiones entre la Unión Europea y Polonia. Y hasta nacieron debates como el Polexit, en referencia a la salida de Polonia del bloque,
emulando al Reino Unido con su Brexit, al tiempo que el gobierno polaco empezó a ser objeto de sanciones por parte de las instituciones europeas. Y es que desde hace años la sociedad polaca refleja ideas euroescépticas, donde aparentemente le han dado la espalda a la idea de la unidad europea. El surgimiento en el 2015 del partido Ley y Justicia y sus posteriores acciones han resultado en duras críticas por parte de los medios occidentales e instituciones, que han descrito como antidemocrático la limitación de las libertades civiles, el control de los medios de comunicación y el debilitamiento de la independencia política del máximo tribunal. Los polacos a su vez condenan algunos de los valores europeos como el multiculturalismo, por no coincidir con sus intereses y su cultura. Para los eurocríticos polacos, su principal argumento es el miedo a perder la soberanía nacional. Entonces, ¿por qué simplemente los polacos no dan un paso al costado y se salen de la Unión Europea? Pues que el café sea amargo no quiere decir que no sea rico, saludable y energizante. Y en Polonia entienden que pertenecer a la Unión Europea es bueno para la salud económica de la nación, aunque tengan que soportar de vez en cuando un sabor amargo, como el café. En febrero del 2020, Polonia aprobó nuevas medidas para evitar que los jueces polacos remitieran casos internos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Polonia sostiene que en los asuntos internos que tienen que ver con su poder judicial y sus tribunales, le corresponde a las autoridades y la legislación polacas decidir, y no a Bruselas. En resumen, podemos decir que el Tribunal Supremo de la Unión Europea ya no es supremo, al menos en lo que respecta a uno de sus miembros. Polonia. Una muestra de cómo Polonia se las gasta en materia legal es el caso del periodista español Pablo González, quien está incomunicado desde que fue arrestado hace 9 meses, cuando ingresó a territorio polaco procedente de Ucrania, donde hacía cobertura de la guerra como colaborador de importantes medios de comunicación españoles. El motivo de su detención: se lo acusa de espiar para Rusia, país donde precisamente este español nació. En Polonia, a este periodista se le ha renovado 3 veces la orden de prisión preventiva por presunto espionaje, pero no se le ha presentado una acusación formal, ni tampoco pruebas que sostengan esas medidas cautelares. En cualquier país europeo, esto sería un atropello a la justicia y los derechos humanos, salvo en Polonia, claro está. Ante la nueva política polaca, que en muchos casos, tal y como hemos podido ver, va en contra de la legalidad y los valores de la Unión Europea, desde el seno de este bloque se creó en el 2020 el llamado mecanismo de condicionalidad, y se ha negado a dar a Polonia fondos de estímulo por el COVID-19 por valor de unos 35.000 millones de euros, y ahora amenaza con retener 75.000 millones de euros más en fondos de cohesión, los cuales permiten financiar proyectos medioambientales y redes de transporte, a menos que el gobierno de Polonia revierta los cambios que ha realizado en el Poder Judicial. Para que se hagan una idea de lo que significan estos miles de millones de euros que desde Bruselas ya no quieren destinar a Polonia, sepan que la suma total equivale a una quinta parte del PIB de Polonia. Y por si esto fuera poco, desde Bruselas se han emitido decenas de millones de euros en multas por el incumplimiento de Polonia de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Para el gobierno polaco, todo esto es una injusticia en una de las regiones que se golpea el pecho por sus valores de justicia. Y dicen que parte de los fondos se retienen no por los cambios efectuados por Varsovia en el Poder Judicial, sino porque Polonia está siendo intimidada por los estados más liberales de la Unión Europea. Para el gobierno polaco actual, encabezado por Duda, sus jueces son imparciales. Pero desde Europa no piensan lo mismo, porque entienden que los jueces polacos sirven y guardan lealtad al partido que los nombró. Y con el afán de desbloquear los fondos, Polonia ha empezado a hacer algunos cambios. Pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que las acciones tomadas hasta ahora no son suficientes para abordar las preocupaciones de la Unión Europea. Así que la tensión continúa y alguien deberá ceder. El partido gobernante polaco Ley y Justicia ha declarado que la Unión Europea los ha engañado y que bloquearles el dinero no es otra cosa que un chantaje primitivo, destinado a forzar un cambio de gobierno en Polonia. El PiS, que repito es el acrónimo del partido gobernante polaco, no ha declarado ningún interés en abandonar la Unión Europea, y ni lo piensan hacer.
el caso polaco se destaca como una amenaza para la democracia y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y es que ningún otro miembro de la eurozona ha socavado la neutralidad de los tribunales. Para muchos, el caso polaco es una prueba de que sí es posible crear un sistema de justicia al estilo soviético en un Estado miembro de la Unión Europea. Un sistema donde el control de los tribunales, fiscales y jueces recae en el poder ejecutivo y en un solo partido. Pero es que Polonia no es un país cualquiera, pues juega un papel clave debido a su tamaño, poderío militar e importancia geoestratégica. Desde Varsovia han dejado claro que si la Unión Europea no libera los 35.000 millones de euros de ayuda por la pandemia, Polonia emprenderá acciones legales contra Bruselas, vetará las iniciativas de la Unión Europea y formará una alianza para despedir a Ursula von der Leyen y a su colegio de comisionados. Como vemos, Polonia se ha rebelado y empieza a ser como un grano en la cola para la unidad de la Unión Europea. Y ahora repasemos un tema delicado que también ha levantado las alarmas en Estados Unidos. Y es que el 1 de septiembre del 2022, en el aniversario 83 de la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, el gobierno polaco lanzó oficialmente una campaña para buscar reparaciones de guerra de Berlín por la devastación causada por la ocupación del país entre 1939 y 1945. El anuncio estuvo acompañado por la publicación de un informe detallado que respalda el reclamo polaco desde una perspectiva política y legal, así como moral e histórica. El informe calculó que las pérdidas de guerra sufridas por Polonia como resultado de la ocupación ascendieron a la colosal cifra de 1.3 billones de dólares, lo que representa 3 veces el presupuesto estatal anual de Alemania. Y es que Polonia, como Estado, nunca recibió una compensación financiera significativa por la destrucción causada por la Alemania nazi. Tras la demanda, Alemania se quedó con los pelos de punta, como los míos, y respondió que la cuestión de las reparaciones se había resuelto de manera concluyente en 1953, cuando el entonces gobierno socialista polaco renunció a su reclamo, a lo que se suma que ningún gobierno polaco ha planteado el tema, incluso después del colapso del comunismo hace 30 años. Sin embargo, aunque el partido Ley y Justicia actual ciertamente espera que Polonia reciba reparaciones en algún momento, existe un amplio acuerdo en que es muy poco probable que Alemania acepte sus demandas, sobre todo por las consecuencias que asientan un precedente. ¿Por qué? Pues porque los países agredidos, al menos desde 1945, año en que acabó la Segunda Guerra Mundial y se fundó la ONU, buscarían reparaciones. Y ustedes no deberían sorprenderse, queridos amigos, si les digo que sería Estados Unidos el que más reparaciones debería pagar. Por lo tanto, se espera que cualquier campaña polaca de compensación financiera solo dé sus frutos a muy largo plazo, si es que los dan. Porque basta con que desde el país que alberga la Estatua de la Libertad y se declara amante de las democracias, haga algún que otro favor a los polacos, bien sea económico, comercial o militar, para que en Varsovia se olviden de reclamar nada. Entre bomberos no se pisan la manguera, diría el tío Sam. Si habrá un cambio de gobierno en Polonia y cómo serán las relaciones con la Unión Europea en los próximos años, son cuestiones que se decidirán este 2023, ya que hay elecciones parlamentarias. Entonces sabremos si los polacos decidieron entregar todo su apoyo al PiS, manteniendo el pulso a la Unión Europea, o moderarán sus posiciones y cambiarán de gobierno, buscando volver a hacer las paces con el bloque del que forman parte. Ya amanecerá y veremos, pero una cosa sí está clara. La Unión Europea tiene el enemigo en casa, pues el bloque era un proyecto ambicioso e integrador y ahora con varias crisis, sobre todo con la de Ucrania, ha quedado claro que velan por cualquier cosa menos por el interés de sus propios ciudadanos. Y por eso en Bruselas cada vez encontrarán más y mayores desafíos. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.